¿Qué tal, queridos alumnos? ¿Cómo están aquí ya con el tema genética y herencia en el ser humano? Es la última clase ya, número 8, y cuando hablamos de genética, hablamos de herencia. Por eso que van de la mano estos temas. ¿Por qué una loba no puede parir gatitos? ¿Por qué los hermanos gemelos son físicamente idénticos? ¿Cómo explicas que no puedan hacer un bebé de un tomate? ¿Cómo explicas los parecidos dentro de una familia? Entonces, cuando hablamos y damos respuesta a todas estas preguntas, estamos hablando de genética y herencia. ¿Qué es la herencia? Tendencia de los individuos a parecerse a sus progenitores. Y genética, rama de las ciencias médicas y biológicas encargada del estudio de los fenómenos de la herencia. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a trabajar con la clase número 8. Diferencia entre genética y herencia. En la lámina anterior ya les di una pincelada, pero acá vamos a desarrollar un poco más. Genética es la rama de la biología que estudia la herencia biológica y la variación. Trata de aplicar leyes de aparición de semejanzas y desemejanzas entre padres e hijos y entre hermanos entre sí. Y la herencia es la transmisión de caracteres o rasgos hereditarios de padres a hijos. Es el conjunto de caracteres morfológicos, bioquímicos y funcionales que se transmiten de padres a hijos. Entonces aquí tenemos la diferencia. Nosotros vamos a desarrollar un poco más en nuestro trabajo. Teoría cromosómica de la herencia. Cuando hablamos de teoría, hablamos de herencia en el mundo de la investigación de Morgan, eh, que en el año 1909 fue el primero que utilizó los términos de gen, genotipo y fenotipo. Morgan, quien estableció una serie de principios fundamentales utilizando una nueva metodología experimental. Vamos a investigar un poco más el proceso en que fue desarrollándose la teoría y las investigaciones. Mendel realizó sus experimentos, no se conocía la existencia de la molécula del ADN en aquel entonces, por tanto que éste se encontrara en los cromosomas. En el año 1902, Tupson y Boveri observaron que había un paralelismo entre la herencia de los factores hereditarios y el comportamiento de los cromosomas durante la meiosis y la fecundación. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ir viendo, en qué consiste la teoría, cuáles son los principales propulsores de la teoría cromosómica de la herencia. El cromosoma y el ADN en la genética. El ADN, la molécula de la herencia. El ADN, el ácido desoxirribonucleico, es un poco difícil de decirlo. Es la molécula portadora de la información genética. Es copiado de un proceso llamado replicación del ADN, en el cual acontece mediante el proceso de la mitosis y de la meiosis. El ADN se encuentra dentro de los cromosomas, eh, que nosotros vamos a definirlo muy bien en nuestro trabajo. ¿Qué son los alelos dominantes, recesivos y codominantes?
El alelo dominante es un alelo que dice que es dominante cuando tienen mayor fuerza de expresión y se manifiestan siempre, se representan por letras mayúsculas. Es la que se puede ver, por ejemplo, el ojo negro es un carácter dominante al lado del ojo azul. Entonces los alelos recesivos es de menor fuerza de expansión y que sería el ojo de color azul. Entonces acá tenemos un desglose de ejemplos de alelos dominantes, recesivos y codominantes que se manifiestan, que vamos a ver en qué diferencia hay el genotipo y el fenotipo. Entonces, el carácter es la lengua en U, la capacidad de poner la lengua en U. Se puede plegar, no se puede plegar. Dominante es cuando se puede plegar y no se puede plegar es recesivo. Entonces, pliegue de la lengua. Entonces, genotipo es la información genética. Color de pelo. Moreno es dominante, rubio es recesivo. Y el símbolo es A mayúscula dominante, A minúscula recesivo. Y la combinación de estos dos vemos cuál es lo que hereda el niño, el cabello rubio o cabello moreno, de acuerdo a la combinación. Diferencia entre genotipo y fenotipo. Genotipo, rasgos genéticamente determinados. El conjunto de genes en forma de ADN de un organismo. Y acá nos muestra el dibujo de un gen. Y el fenotipo se define las características observables, es lo que podemos ver, rasgos físicos que diferencian a cada persona. Acá, por ejemplo, el color de pelo, el color de la piel, el tamaño de la nariz, la forma de la boca, todo eso es ya el fenotipo. El genotipo hablamos de ADN, la información genética. Y el fenotipo es la apariencia, las características visibles, observables. Entonces eso vamos a diferenciar bien porque es tema de examen. El genotipo codifica el fenotipo. Entonces eso vamos a diferenciar bien. Los gametos y caracteres hereditarios. Los gametos son las células especializadas para la reproducción. En las mujeres se llaman ovocigotos y en los hombres se llaman espermatozoides. Los caracteres hereditarios son lo que contienen los gametos. El carácter hereditario es una característica morfológica o fisiológica. El gen es un fragmento del ADN que determina un carácter hereditario. El locus es la posición que ocupa un gen en un cromosoma. Y de acuerdo a eso podemos tener los alelos recesivos y los alelos dominantes, que son las alternativas. Y al cruzarse se puede dar el color de pelo, el color de piel, como ya les dije. Y los cromosomas homólogos son aquellos que tienen los mismos genes, aunque pueden ser diferentes alelos. Nosotros podemos ir acumulando estos genes en forma recesiva y heredar, por ejemplo, el color de ojo del abuelo o del bisabuelo. La herencia de la especie humana. Los humanos tenemos 46 cromosomas, 23 pares en todas las células somáticas, dado que somos diploides. En los gametos están los genes con la información necesaria para las características hereditarias del nuevo individuo. Entonces es la forma de transmitir las características a través de los
cromosomas. Diferenciación del sexo en la especie humana. La especie humana, ¿cómo se puede dar? El óvulo de la mujer eh, solamente es portador de XX, son iguales siempre. Y el hombre es el portador de XY, la información del cromosoma diferenciado. Entonces, la combinación de estos dos se puede dar que pueda ser hombre o mujer. Entonces, el espermatozoide es el exclusivo en darle qué tipo de sexo va a tener el niño. Es responsabilidad exclusiva del espermatozoide porque contiene la información de XY. Herencia de anomalías, influencia de los padres. Los padres somos los portadores de las enfermedades genéticas. Entonces, a causa de los procesos malos, mala distribución en la mitosis y la meiosis. Y hay muchísimas anomalías que nosotros podemos citar en nuestro trabajo también. Entonces, las anormalidades a factores genéticos son el 80%, 85% las causas, ¿verdad? A través de las anomalías somáticas. Importancia de la genética. El conocimiento de la genética es demasiado importante, ya que en vista de que es una ciencia que estudia y maneja todas las características del ser humano, porque estudia primordialmente dos factores, entre ellos los factores genéticos y los factores ambientales. El estudio de esto nos ayuda a prevenir muchísimas enfermedades, a la genética, a crear los factores de inmunidad, o sea que de las defensas corporales. O sea que la genética es fundamental para las ciencias médicas, para el tratamiento de muchísimas enfermedades. Ustedes ya saben cómo tenemos que realizar nuestro trabajo. Como siempre, esta es la última ya. Espero que les haya gustado. Van a guardar clase 8, genética y herencia, nombre y apellido. Así van a guardar su archivo en la plataforma. Y estos son los temas y subtemas que vamos a estar desarrollando en el trabajo. La etimología, teoría cromosomática, el cromosoma y el ADN, alelos dominantes, diferencia entre fenotipo y genotipo, los gametos y las características hereditarias, la herencia en la especie humana, determinación del sexo en la especie humana, herencia de anomalías, influencia de los padres, importancia de la genética. Espero que les guste el tema. Cualquier duda, por favor, no duden en comunicarse conmigo. Y vamos a estar cerrando ya con este tema. Prepárense para las evaluaciones que viene y también prepárense para la interacción a través de la plataforma en vivo que vamos a estar teniendo. Seguramente que la facultad ya le está comunicando de cómo va a ser nuestra evaluación y la segunda etapa de nuestro desarrollo de este año. Y por favor, cualquier cosa, no duden en comunicarse conmigo para disipar cualquier duda. Muchas gracias.